¿Qué tal amigos? Hoy vamos en este vídeo a hacer otra vez inciso en el tema de los peines de curvatura y la continuidad, porque bueno, pues me da la cosa de que no lo expliqué bien o no se entendió bien. Todo esto viene a raíz de un post que puse aquí en el grupo de Facebook donde, bueno, pues yo dibujé esta figura, que esta figura no es un cuadrado con los cantos redondeados, sino que es tirando a bueno, pues no llega a ser un círculo, pero casi. La figura tiene un nombre que se llama esquircle. Se escribe así, como lo tengo puesto aquí, ¿vale? Que lo escribí para que veáis. Se llama esquircle, ¿vale? Podéis buscar información si queréis. Esta figura o esta forma inicialmente yo la hice en Alias Studio, bueno, es un software de Autodesk, este es de pago, ¿vale? Pero luego lo reproduje en FreeCAD y como podéis ver lo pude hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? FreeCAD es bastante potente para todas estas cosas y no hay problema en poder hacerlas. Bueno, ¿por qué hice yo esto? Bueno, pues hice esto porque mi duda, que aquí lo comento en el post, era si una figura como esta, que no es un cuadrado con los cantos redondeados, sino que, bueno, pues es una figura que utiliza mucho Apple en sus diseños, para los iconos, para, bueno, pues todo lo que diseña. Habrá gente que esté más de acuerdo con Apple y habrá gente que esté en contra de Apple, eso ya es irrelevante. Aquí el caso es que Apple siempre cuida los detalles. Yo creo que ahí podemos estar todos más o menos de acuerdo, ¿no? En que una cosa que hacen es cuidar mucho los detalles. Que luego en el ordenador te meten poca potencia o poca RAM o lo que vosotros queráis, yo ahí ya no me meto, pero los detalles del diseño los cuidan y los cuidan mucho, ¿vale? Entonces ellos en lugar de hacerte un cuadrado con los cantos redondeados, ellos te hacen lo que es un esquircle, ¿vale? Que se llama así, que no es nada más que una curva, ¿vale? Que hace como la forma rectangular, pero tiene una continuidad entre todas ellas de tipo G2, ¿vale? Hasta ahí un poco la explicación. Claro, yo lo que preguntaba aquí era que si en una máquina de CNC una curva como por ejemplo esta, que es G2 de tipo G2, es capaz de, bueno, pues fresarla, ¿no? Con una calidad aceptable. Porque según los manuales de ciertas máquinas de CNC, pues dicen que ojo con las curvas de este tipo, lo que vienen siendo splines, NURS y demás, porque cuando se convierten o se exportan al programa para hacer el maquinado, pues esas curvas son exportadas con millones de puntos, es decir, son convertidas a polilíneas y esto conlleva que una spline como por ejemplo esta que tenemos nosotros aquí, esta curva que tenemos nosotros aquí, pues igual la convierte en, qué sé yo, en 1000 puntos o por ahí, ¿no? O 100 o 200, qué sé yo, en un número muy elevado de puntos. Claro, hay en sitios en donde dicen que esto hay que tener mucho cuidado porque hay máquinas de control numérico que esa cantidad de puntos los pueden interpretar como bueno, un cambio de sentido, un descanso para la máquina que tiene que elevarse y volver a bajar, un cambio de herramienta, en fin, que pueden llegar a interpretar esa cantidad de puntos de una infinidad de maneras, ¿vale? Entonces, bueno, mi pregunta es si alguien había probado a hacer con una máquina de CNC estándar, ¿vale? De las normales, de las que te puedes comprar igual por, qué sé yo, 300, 400 euros, chiquitinas, las hay pequeñas, las hay más grandes, etcétera, etcétera. Si alguien llegó a hacer una prueba de una G2 a ver qué calidad nos ofrece, ¿vale? A ver si hace la curva como es debido o va a saltos y al final te hace una chapuza. Esa era la pregunta. Pero bueno, todo esto en principio es irrelevante porque lo que yo os quiero comentar es lo que luego aquí Luis Quesada me pregunta. Me dice, bueno, viene a decir, ¿en serio es G2? Yo la veo G3, ¿vale? Y en cierto modo tiene algo de razón porque habíamos dicho que el G3 tenía la diferencia respecto al G2 de que tenía una aceleración, ¿vale? Y nosotros aquí, si somos un poco objetivos, pues vemos que el peine de curvatura pues tiene una aceleración, ¿vale? Porque si nos vamos al gráfico que yo mostré, que era este,
¿vale? Aquí veíamos que el G2 no tenía esa aceleración, ¿vale? Carece de aceleración. Sin embargo, el G3, que aquí lo vemos, sí que tiene la aceleración. Vemos cómo va suavemente descendiendo, ¿vale? Mientras que aquí desciende escalonadamente, pero de una forma más brusca, ¿vale? Sin aceleración. Entonces, claro, en cierto modo, Luis lo que buscaba era un peine de curvatura similar a este. Sin embargo, nosotros aquí tenemos este. Y yo digo que es G2, claro, y entonces él preguntaba, ¿no? Yo una cosa que creo que no comenté es que el peine de curvatura no nos sirve para identificar si una curva es G2, G3, G4 o G5, ¿vale? Porque a partir de G2 el peine de curvatura se comporta de la misma manera o prácticamente de la misma manera. Lo que sí nos permite el peine de curvatura es diferenciar entre un G1 o inferiores y, por ejemplo, un G2, ¿vale? Aquí tenemos este tipo de figura o este peine de curvatura que nos hace aquí, porque estamos hablando de unas curvas totalmente perfectas, ¿vale? Tiene la misma dimensión de aquí a aquí que de aquí a aquí, es decir, es igual en vertical que en horizontal y al mismo tiempo los puntos están separados a la misma distancia en todas las curvas, ¿vale? En todas las curvas. Entonces, claro, obtenemos un peine de curvatura muy concentrado, ¿vale? Y entonces podemos observar diferencia. Pero fijaros lo que ocurre si yo voy a ocultar estos peines de curvatura porque si edito el sketch, como las splines tienen su propio peine de curvatura, pues se me solapa uno con el otro, ¿vale? Entonces oculto ese y edito el sketch. Fijaros, yo aquí tengo... Esta sería la G3, aunque se nos ve al revés, y esta sería la G2, aunque nuevamente se ve al revés. Fijaros, ¿veis cómo aquí la separación entre puntos es... Voy a quitar la rejilla, que igual se ve mejor. Ahí. ¿Veis cómo la separación entre puntos es la misma? Porque las distancias son exactamente iguales. Esta arista de aquí está perfectamente a 45 grados, es decir, es una curva perfecta, bien organizada, bien distribuida. En pocos diseños vamos a poder llegar a utilizar una forma como esta, ¿vale? Porque normalmente las curvas pues tienen más aceleración o menos aceleración, más deformación o menos deformación. Entonces va a ser un poco difícil que nosotros utilicemos este tipo exacto y conciso de curva, ¿vale? Porque el diseño que queremos hacer no tiene este tipo de curva, ¿vale? Esto realmente... Estos ejemplos que se muestran aquí, que veréis que todo el mundo los muestra, son un poco, bueno, engañosos, porque realmente es una curva perfecta. Es una curva que en realidad nunca vamos a usar o rara vez vamos a usar, ¿vale? Normalmente lo que suele ocurrir es que nosotros quitemos este igual de aquí y este igual de aquí, ¿vale? Y fijaros que yo hago esto, ¿vale? Y como podéis ver, obtengo un peine de curvatura. Voy a salir de aquí y voy a volver otra vez a activar los peines de curvatura externos. Vamos a ponerlos de 30 y vamos a ponerle una escala de 500, ¿vale? Como podéis observar, tanto el peine de curvatura G3 como el peine de curvatura de G2 ahora mismo son muy parecidos, solamente porque he modificado un poco la distancia entre puntos de, digamos, si lo diré, la polilínea de control de la curva, ¿vale? La he modificado un poco, he separado la distancia entre puntos y como podéis ver el peine de curvatura nos muestra como si hubiese una aceleración. Podemos ver una diferencia porque obviamente no son iguales, ¿vale? Si os dais cuenta, G3, si vemos el peine de curvatura más cercano a la curva que la parte de fuera nos da poca información en este caso, pero aquí, más acercado a lo que es la curva, podemos observar que la separación entre púas, ¿vale? Las púas me refiero a la línea verde, ¿vale? Podemos observar que tanto las externas como las más internas, donde la curva se agudiza, la separación entre púa y púa es más o menos la misma, ¿vale? Podemos observar que la separación que tienen estas dos púas es muy similar a la que tienen estas dos de aquí, ¿vale? Sin embargo, en el G2, puesto que hemos apretado la curva,
podemos observar que la separación que tienen los peines o púas exteriores, ¿vale?, difiere bastante de la distancia que tienen las interiores, ¿vale? Lo cual ahí, pues lo que nos está diciendo es realmente que hay una diferencia entre lo que es el G2 y el G3, pero visualmente es difícil así de primeras verlo, y más si lo que te publican pues es una imagen así, con muy pocas púas. Es muy difícil verlo, ¿vale? Muy difícil. No obstante, existe, ¿vale? Si pudiésemos ampliar esto más, a ver si podemos más, bueno, pues podemos observar que la distancia esta que hay de aquí a aquí de la púa es distinta a esta distancia que hay de aquí a aquí, ¿vale? Entonces, bueno, sería una manera en la que podríamos identificar el G2, pero es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil con el peine de curvatura. Realmente el peine de curvatura no fue creado para que nosotros veamos una curva y su peine y digamos es un G3, es un G2, es un G4, es un G1. No, no fue creado para eso, ¿vale? El peine de curvatura no está pensado para eso. El peine de curvatura sí que nos identifica, como os digo, nos diferencia lo que es un G1 del resto. Hasta ahí funciona el peine de curvatura, pero entre una G2, una G3, un G4, un G5 y probadlo si queréis, no vais a notar mucha diferencia, ¿vale? Es que, bueno, no es que no la vayáis a notar, es que va a ser imposible de ver. Esto es un poco como, bueno, pues todo este rollo que hay ahora de las pantallas, ¿vale? Que os dicen, bueno, pues esta es 2K, esta es 4K, esta es 8K, pero tú llegas allí y dices, yo no veo diferencia. Hombre, siempre está el típico que dice, no, pues esta, yo creo que sí, la veo un poco más brillante, un poco más nítida. Pero ya eso, ya, amigo, es percepción tuya que no tiene nada que ver con la realidad. Simplemente hablas por el mero hecho de decir, voy a decir algo, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que hacemos por no estar callados. Yo a mí, pues me pasó con muchas cosas el hecho de decir, voy a decir que sí, que veo algo, que siento algo, digo yo, por no quedar aquí con cara de gilipollas, que de todos modos la cara de gilipollas no me la quitaba nadie, pero bueno, en fin, si os soy sincero, me pasó con el líquido de la dirección. Resulta que voy a pasar la ITV y me lo echan para atrás hace tiempo, hace unos años, porque me decía que no tenía líquido, o sea, que la dirección que estaba dura. Y digo yo, no sé, yo la dirección la veo, no noté diferencia, o sea, nunca noté diferencia en la dirección. Bueno, me voy para el taller. Sí es cierto que había tenido una reparación anterior por un pequeño accidente que tuve de un camión que soltó un bloque, me cayó encima y me abolló la parte de adelante y bueno, lo llevé al taller a reparar, tuvieron que reparar toda la parte de adelante. Bueno, pues se conoce que desconectaron o vaciaron el líquido de la dirección y no lo volvieron a rellenar, ¿no? Y andaba sin líquido de dirección hasta que en la ITV, bueno, pues me dijeron que la dirección que estaba mal. Digo, yo no noté absolutamente nada. Luego fui al taller y me dijeron, sí, hostia, vaya diferencia y tal. Y luego cuando me rellenaron el líquido me dice, ¿notas la diferencia? Y yo dije, quedé así con cara de, sí, vaya cómo se nota. Pero decía yo, ni puta idea, no noto diferencia de absolutamente nada. Habrá en coches que sí, pero el mío, la verdad, no sé, yo no noté nada. O soy gilipollas, que no lo descarto, o yo no noté nada, ¿no? Son este tipo de cosas que dices tú, o eres muy experto, o yo no lo noto, ¿vale? Lo mismo que os comentaba del el 4K, el 8K y demás, ¿no? O eres un experto y vienes con el aparatito que es capaz de medir pues esas calidades o lo que sea, o los demás nos quedamos así un poco embobados y decimos, sí, hostia, del 8K al 4K, vaya diferencia, pero por dentro estás diciendo tú, madre mía, la burrada que estoy contando. Igual me la están metiendo doblada y ambas dos son de 4K y me están metiendo aquí, bueno, pues una bola cojonuda, ¿no? Pero bueno, solemos actuar así. Bueno, pues con esto ocurre exactamente lo mismo, ¿vale? A partir de G2 es prácticamente imposible identificar con el peine de curvatura, al no ser que seas un profesional que ya, bueno, pues ya te lo sepas prácticamente de memoria porque estás todos los días haciendo curvas y curvas y curvas y ya te las sabes de memoria, ¿vale? En ese caso, bueno, pues no digo nada, pero
De otra manera, pues es técnicamente imposible, porque fijaros, voy a hacer aquí ahora una 4K, ¿vale? Hasta ahí tenemos un 4K, digo yo, ya estoy en las pantallas. Un 4G. Hasta aquí tenemos un 3G, bueno, nos faltaría alinearlas, ¿vale? Vamos a añadir el 4, ¿vale? Ahí ya tendríamos el 4G. Y bueno, para abajo no voy a poner nada, ¿vale? Simplemente nos quedamos con 4G en la parte superior. Vamos a poner esto horizontal, ¿vale? Y este sería el 4G. En la parte de abajo no hay, ¿vale? Sería 4G inicial. Una cosa que hay que tener en cuenta, no sé si esto lo comenté, es que una curva puede empezar por ejemplo, con 2G y puede terminar en 3G, en 4G, en 1G o en lo que nosotros queramos, ¿vale? No tiene por qué empezar con una continuidad y terminar con la misma. Eso no es obligatorio. Tened en cuenta que en estas empieza y termina con la misma curvatura, o sea, con la misma continuidad, ¿vale? Por eso es perfecta, porque empieza y termina exactamente igual, tiene la misma distancia entre puntos, todo es perfecto y todo es igual. Sin embargo, eso normalmente no ocurre, ¿vale? Cuando nosotros estamos haciendo unas curvas, las curvas necesitamos una conexión de un tipo, una continuidad de un tipo en un lado y a lo mejor en el otro lado llega a una esquina y ahí se acabó, no necesita continuidad de ningún tipo. Entonces no es necesario hacer que las curvas tengan continuidad en un lado y continuidad en el otro y mucho menos la misma, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos una continuidad de tipo G4, ¿vale? Y como podéis observar, bueno, hay una pequeña diferencia entre el resto, ¿vale? Entre, por ejemplo, el G3, y es que la aceleración es mucho más extendida, ¿vale? Y que además la curva como que empieza mucho más allá digamos, a curvarse, ¿vale? Pero es muy difícil de percibir y además es que, bueno, esto lo hice en un sketch aparte, pero fijaros que si yo edito, voy a ocultar otra vez los peines, si yo edito el G3 y le quito los iguales, ¿vale? Y lo que hago es, a ver si quito los iguales que tienen que ser, lo difícil siempre es seleccionarlo. Bueno, voy a trabajar con el de arriba nada más, ¿vale? El otro lo voy a ignorar. Así, ¿vale? Si yo empiezo a hacer esto, pues fijaros que casi más o menos consigo algo muy parecido. Vamos a poner el peine de curvatura aquí y vamos a ponerle también el peinecito aquí a este. Vamos a ponerle las mismas características, 30 y 500, ¿vale? 30 y 500, ¿vale? Podemos observar que sí, que obviamente hay una diferencia porque aquí no tenemos el G4, ¿vale? En ese lado. Pero fijaros lo que es el arranque hasta más o menos la mitad, ¿vale? Hasta lo que es más o menos la mitad, porque aquí luego ya varía, porque ya es un nada. Pero fijaros que es muy parecido, ¿vale? Sí, está bueno, pues está como más aplastada porque la curva es un poco más cerrada y está como que es un poco más abierta, pero eso en sí es la forma de la curva. Pero fijaros que el peine de curvatura es muy similar en todas ellas, es muy difícil distinguir entre este peine de curvatura, este otro y este otro, ¿vale? Porque el peine de curvatura, como os dije, no nos sirve para distinguir entre G2, G3, G4 y hasta G120 millones, ¿vale? No nos sirve porque son todas muy parecidas, nos van a dar unos peines de curvatura muy parecidos o muy diferentes entre ellos dependiendo de la separación que tengamos entre los diversos puntos que tengan todas ellas. ¿Cómo podemos nosotros averiguar qué tipo de curva es? Bueno, pues no nos queda más remedio que utilizar herramientas avanzadas para poder detectarlo, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, claro, cada uno usará un programa completamente distinto. No todo el mundo va a utilizar FreeCAD, otros diseñan en otros programas. Hay programas como por ejemplo AutoCAD que no tiene una manera de, o sea, no tiene opción, de mano no tiene peine de curvatura.
y tampoco tiene ninguna herramienta que te pueda informar qué tipo de curva es con la que estás trabajando, ¿vale? AutoCAD no va más allá del redondeo de un círculo. Sí tienes splines, sí puedes hacer G2, G3 y lo que te dé la gana, pero no tienes una manera de poder verlo ni nada, ¿vale? Pero una manera que tenemos en FreeCAD, por ejemplo, es la herramienta de información. Si nosotros pinchamos aquí, pues podemos observar cómo está compuesta la curva, ¿vale? Entonces nosotros podemos saber que una curva G3 está compuesta por 3 segmentos. Vemos que hay 1, vemos que hay 2 y vemos que hay 3. 3 segmentos. Estos tienen que ser colineales, ¿vale? Colineales quiere decir que están en la misma línea, ¿vale? No tienen por qué estar horizontales. Voy a poner aquí otro sketch para comentaros esto, ¿vale? Colineal, esta rejilla aquí, fuera, anda bailando el icono de un lado para otro, eso es algo que me toca mucho las narices. Cuando hablamos de colineal, ¿vale? Si nosotros ponemos 3 líneas así, estas ahora mismo son colineales porque las 3 están perfectamente horizontales, ¿vale? Y son continuas. Pero colineal también sería esto. Esto ahora mismo no es colineal porque no están todas alineadas, ¿vale? Perfectamente, pero si yo cojo y pongo que esta y esta sean tangentes, ya está esto aquí dando la tabarra, y esta sean tangentes, ahora sí son las 3 colineales, ¿vale? Y pueden tener cualquier ángulo en este caso, ¿vale? Fijaros que pueden tener cualquier ángulo, pero siempre que sean tangentes unas a otras, también son colineales, ¿vale? Eso es lo que quiere decir colineales. Siempre que los segmentos sean colineales, nosotros podemos identificar, en este caso, un tipo de curva. Fijaros que si pincho aquí, colineales ahora mismo tenemos 4 puntos, lo cual quiere decir que son 3 segmentos. Eso nos dice que es una G3, ¿vale? Y en este otro lado, si miramos, pues tenemos lo mismo. Tenemos 3 segmentos compuestos por 4 puntos. Ese lado también podemos decir que es G3. Si nos vamos a esta, podemos observar que está compuesto por 2 segmentos colineales, ¿vale? Lo cual quiere decir que 3 puntos. Obviamente es un G2. Y este otro lado, pues tenemos lo mismo, un punto ahí y 2 puntos aquí. 2 segmentos colineales, 3 puntos, G2, ¿vale? Sale, si podemos decir que sale con una continuidad G2 y entra con una continuidad G2. Este sale con una continuidad G3 y entra con una continuidad G3, ¿vale? Si nos vamos a este, podemos observar que aquí solamente tenemos 2 puntos, un único segmento, ¿vale? Obviamente esto solamente es tangente, por tanto tenemos un G1, ¿vale? Y si nos vamos a la última y pinchamos aquí, podemos observar perfectamente que tenemos 4 segmentos, ¿vale? Lo cual quiere decir que son 2 y 2, 4, 5 puntos, ¿vale? 5 puntos, 4 segmentos. G4 sale con una continuidad de G4. ¿Y con cuánto llega? Pues podemos observar que colineales hay solamente 2 puntos, un segmento. Llega con un G1, ¿vale? Tangente. Si mostramos el peine de curvatura, pues podemos observar cómo aquí la línea está perpendicular, ¿vale? Es decir, no tiene un suavizado, ni una caída, ni ninguna otra historia. Por tanto, aquí es tangente única y exclusivamente, G1, ¿vale? Aquí G4. Bueno, con herramientas así es la única manera en la que nosotros podemos identificar esto, ¿vale? No hay otra posibilidad de poder verlo. Fijaros que si nosotros vemos aquí los sólidos, ¿vale? De lo que es G1 al resto, podemos ver una diferencia, ¿vale? Porque aquí podemos ver, identificar perfectamente las aristas de unión entre una superficie y otra, ¿vale? Sin embargo, aquí ya no es así, y aquí tampoco. Pero entre esta y esta, la diferencia, pues es lo mismo que os comentaba con las televisiones. Unos dirán, sí, mira, es que yo veo una sombra aquí que allí no tiene. Ya, pero es que también depende de la posición en la que estén, no reflejan lo mismo. Si tú tienes un coche a la derecha y un coche a la izquierda, cada uno va a reflejar lo que más o menos tenga
en su cercanía. Por tanto, si sacas una foto, vas a ver que aunque los coches sean el mismo modelo y todo igual, va a haber diferencia de reflejos y diferencia de luz, porque no están en el mismo sitio, ¿vale? Hay muchas cosas que interfieren en ese aspecto. Entonces, por ese motivo, es muy difícil distinguir unas de otras, ¿vale? Vuelvo a repetir, igual hay profesionales que llegan y ven esto, inmediatamente te dicen G3, G2 y G1. Y te quedas ahí con la boca abierta. Pero es gente que ya está hasta el moño de ver estas cosas y entonces ya solo con verlas ya las distingue, ¿vale? Pero así, de primeras, es muy complicado distinguirlo. La única manera de poder distinguirlo es pudiendo utilizar herramientas de medición que te puedan decir qué tipo de curvatura es, a verlas las hay, ahora lo caras que puedan llegar a ser, eso ya no lo puedo decir. Suelen ser, ese tipo de herramientas suelen ser unas máquinas que son unos palpadores que van palpando distintos puntos de la superficie y analizando la calidad de esa superficie. Entonces, bueno, con esas herramientas, pues igual bueno, igual no, seguro te van a decir qué tipo de continuidad tiene eso. Me imagino que también tendrán un margen de error, como todo, con lo cual, bueno, pues puede pasar cualquier cosa también, ¿no? Habrá que saber manejarlas, no valdrá solo con ponerla en marcha y ya está. Pero lo dicho, es muy complicado poder distinguirlas si no tenemos una manera de poder evaluarlas. Acordaros que tenemos aquí en part, que no lo tengo ahora metido ahí, en part nosotros tenemos, vamos a poner esto ahí, esto para aquí abajo y esto ahí. Bueno, ahí. Nosotros aquí tenemos una herramienta que es esta, ¿vale? Que es la que utilizamos para chequear sólidos y todo tipo de piezas. Voy a chequear esta curva a ver lo que me dice, ¿vale? En este caso no me va a decir, esta no me sirve para identificar si es G1 o G2, no me va a servir. Me da otro tipo de información. De mano aquí no me da error, pero fijaros, si me voy al contenido, pues tengo varias cosas. Me dice el número de vértices, bueno, uno inicial y otro final, ahí no hay más, ¿vale? Me dice que es un alambre, me da su masa, su longitud, el centro de masa. Una cosa muy importante, mira, me dice que que no está cerrada, ¿vale? ¿Está cerrado? Pone no, ¿vale? Algo muy importante. Vamos a dibujar aquí una spline que sí esté cerrada, a ver lo que nos cuenta. Bueno, veis que nos da una serie de distintas informaciones, pero entre ellas en ningún momento nos dice qué tipo de curvatura es, ¿vale? La única que nos lo puede decir, como os digo, es la herramienta de info que tenemos en el banco de trabajo Courbes. Esta herramienta que tenemos aquí, ¿vale? Y no nos lo dice, lo vemos nosotros, ¿vale? Por el número de puntos que vemos colineales, ¿vale? Es la manera que tenemos de identificarlo. Con el peine de curvatura, déjame poner esto con calidad, que no la tiene, y sin calidad adecuada, pues es muy difícil poder distinguir absolutamente nada, ¿vale? Con el peine de curvatura, o sea, con el peine no, con la cebra, perdón, nosotros lo único que podemos distinguir aquí es la diferencia que hay entre G1 e inferiores y las superiores, que en este caso sería G2, G3, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, ¿vale? No vemos que haya una diferencia entre lo que es G3 y G2, ¿vale? Así a simple vista es muy difícil. A verla, seguro que la hay, pero es muy complicado. Y diréis, no, mira, sí que la hay porque aquí ahora está haciendo esas ondas así para arriba y esta no la hace. Fijaros que también las hace el G1, ¿vale? Y eso no lo convierte en un G2, ¿vale? El tema de las ondas es lo mismo que os decía antes. Fijaros que cada pieza está una más alejada de la otra, están en distinta posición. No reflejan lo mismo ni lo reflejan con el mismo ángulo ni de la misma manera. Entonces no podemos fijarnos en la forma que refleja. Lo que tenemos que fijarnos, o sea, la cebra, la utilidad que tiene es que nosotros aquí vemos cómo la cebra sale en la misma dirección, ¿vale? Vemos que tiene que tiene, ¿cómo decirlo? Está alineada porque sigue una línea, no está rota, lo que hace así esa especie de hoz con la línea recta
están unidas, ¿vale? Están unidas, pero vemos que hay un cambio de dirección, ¿vale? Una va en un sentido y luego la otra, bruscamente cambia y hay como un quiebro, ¿vale? Eso nos está indicando pues que es un G1, es decir, una tangente. Fijaros cómo aquí la línea esta que hay aquí pues no coincide con las otras para nada, ¿vale? Ahí lo que nos está indicando es que ni hay tangencia, ni continuidad, ni absolutamente nada, solo hay contacto, ¿vale? Punto. Sin embargo, aquí nosotros pues ya podemos ver que además de la tangencia hay una continuidad porque vemos que la curva no quiebra, ¿vale? Como si quiebra aquí en el G2, aquí en el perdón, en el G1. Aquí en el G1 tenemos un quiebro, ¿vale? Tiene la misma, o sea, están unidas, ¿vale? Lo cual quiere decir que hay tangencia, pero no hay continuidad, ¿vale? Porque cada una tira para un lado completamente distinta, habiendo un quiebro justo ahí donde se unen las dos superficies. Sin embargo, aquí podemos observar que no, ¿vale? Que no ocurre eso. Y aquí pues observamos exactamente lo mismo, ¿vale? Que no hay ese quiebro. Y eso, nada más, la cebra no nos sirve para otra cosa. O sea, no vamos a encontrar una diferencia que nos diga que esta es G3 y esta es G2. No vamos a ver semejante cosa porque dependiendo de cómo nos vayamos girando, vamos viendo una forma o vamos viendo otra. La forma es irrelevante. Lo que nos interesa es cómo esa cebra se dibuja por la superficie, ¿vale? Eso es lo importante. Si quiebra es porque hay tangencia o porque no hay nada, o si es continua, pues es que tenemos una continuidad, ¿vale? Simplemente. Fijaros cómo, según yo lo voy poniendo, vemos que se asemejan mucho las curvas que tenemos aquí a las que tenemos aquí. En cuanto cambiamos un poco la orientación, pues claro, refleja de distinta manera. Una está más atrás y otra está más adelante, entonces, bueno, pues se ve un poco distinto. Pero eso no es una cosa que nosotros podamos identificar, ¿vale? La única manera que hay de identificarlo, como os digo, es utilizando herramientas que nos aporten esa información. Lo que os comentaba, vamos a dibujar aquí un sketch. Voy a quitar la rejilla nuevamente. Es una cosa que tengo que desactivar porque es malísima. Vamos a coger una curva cerrada y vamos a ver si es capaz, botón derecho, ahí está completamente cerrada, ¿vale? Y vamos a ver si la herramienta esta, ¿dónde está? En Part, ¿vale? Clicamos aquí, vamos a darle a ejecutar y fijaros que aquí donde nos dice está cerrada, nos dice true, lo cual quiere decir que está perfectamente cerrado el sketch, ¿vale? Esta es una manera de averiguar si nuestro sketch está cerrado o está abierto. Vamos, no obstante, a hacer otra prueba, porque eso es algo que me habéis preguntado mucho, si había manera de identificar, y dentro de FreeCAD hay unas cuantas maneras, pero vamos a dejar ese hueque, vamos a dejar un huequecito casi microscópico, ¿vale? De estos que tocan mucho las narices porque es prácticamente imposible de ver porque están muy cerca uno del otro, ¿vale? Entonces vamos a coger este sketch, vamos a darle aquí, vamos a darle a ejecutar, pinchamos aquí y fijaros, nos dice está cerrado y dice false, ¿vale? Lo cual quiere decir que está abierto. Vamos a editarlo y vamos a cerrarlo. Lo que no me acuerdo era dónde era. Está tan pequeño. Este lado no es. Bueno, es muy fácil de identificar porque si cogemos la línea y tiramos, ahí vemos inmediatamente dónde está la rotura, ¿vale? Ahora las he unido, lo cual quiere decir que debería de darnos cerrado, ¿vale? Chequeamos, ejecutamos diagnóstico, pinchamos aquí y cerrado, true, ¿vale? Es una manera de averiguar si nuestro sketch está cerrado o está abierto. No sé si, vamos a comprobarlo, no sé qué pasaría si nosotros tenemos aquí una línea, por ejemplo, que se nos ha quedado una línea doble,
¿vale? Y se nos ha quedado ahí. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, se ve el punto ahí, canta bastante cuando hay líneas duplicadas, pero bueno, podría haber dos líneas duplicadas de la misma longitud y no saberlo, ¿vale? Pero vamos a chequear a ver qué nos cuenta. Veis que nos dice que está abierto, ¿vale? Simplemente porque tenemos una línea que está superpuesta, ¿vale? Que no debería de estar y nos dice que está abierto, ¿vale? Bueno, es una herramienta bastante útil para interpretar nuestros sketches, ¿vale? Hay otra, pero bueno, ya la explicaré más adelante, porque antes tengo que ver yo qué cambios sufrió, porque me imagino que en esta versión ha sufrido cambios porque la han cambiado de sitio y bueno, han hecho unos cambios ahí considerables. Pero bueno, que sepáis que esa herramienta de análisis, esta, nos sirve también para identificar si nuestros sketches están correctamente cerrados o están abiertos por algún lado. Por desgracia, no nos indica por dónde está abierto. Ese es el problema, ¿vale? Pero por lo menos ya nos está avisando de que no está perfectamente cerrado, con lo cual si luego no nos genera el sólido, ya sabemos por qué es, porque no está cerrado, ¿vale? Bueno, pues esto era un poco lo que yo quería comentaros sobre el tipo de curvas, ¿vale? Que bueno, sí es cierto, ¿para qué nos sirve el peine de curvatura? ¿Vale? Porque muchos se preguntarán, bueno, si no soy capaz de distinguir con un peine de curvatura entre G2, G3, G4 y superiores, solamente puedo distinguir entre G1 e inferiores y G1 y superiores. ¿Cuál es la utilidad del peine de curvatura? Bueno, la utilidad del peine de curvatura, yo creo que lo he dicho, su utilidad es, digamos, permitirnos ver que nosotros tenemos en una spline o en varias splines digamos, una curva perfecta, ¿vale? Que no tenga ningún tipo de inconveniente. Veréis, ahora lo explico más claro con un dibujo. Vamos a hacer esta trampa así, ¿vale? Bueno, si yo os muestro esta curva vista desde arriba, ¿vale? Si yo os pregunto, ¿vosotros esta curva la veis bien? ¿Pensáis que tiene algún problema? ¿Va en la misma dirección? Y todos diréis, sí, parece que va en la misma dirección, ¿no? Bueno, parece que va en la misma dirección. No tiene un cambio que haga una S, ni que haga un giro, ni ninguna otra cosa, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero si tú coges y pones aquí el peine de curvatura, fijaros que el peine de curvatura nos está diciendo que realmente esta curva sí que tiene un cambio de dirección. Hay un cambio de dirección, ¿vale? Porque vemos que el peine apunta para un lado y el otro peine apunta para el otro lado. Si nosotros en la curva queremos que mantenga una dirección por motivo de diseño, porque nos apetece que sea así, porque si no esté tal y como está ahora, pues nos va a dar una continuidad o una tangencia o lo que necesitemos errónea, porque va a haber un bulto o alguna cosa, porque daros cuenta que aquí hay un bulto, porque hay un cambio de dirección, ¿vale? El peine de curvatura, obviamente, nos sirve para identificar esos cambios de dirección en nuestras curvas. Fijaros que si yo ahora hago así, pues lo que hago inmediatamente es conseguir que la curva tenga la dirección o vaya en la dirección toda ella que a mí me interesa, ¿vale? Y que tenga la forma y bueno, pues la suavidad que a mí me interesa, ¿vale? El peine de curvatura nos sirve para, digamos, definir o controlar la suavidad y la dirección que tienen nuestras curvas, ¿vale? Una de ellas. Luego tenemos otra que, por ejemplo, bueno, simplemente si yo añado aquí... ya se me movieron, ya es que odio que se me muevan las herramientas de sitio, no lo soporto. Y es que nunca están quietas en su sitio. Así nunca encuentras nada. Si selecciono la spline, tenemos una opción aquí que es insertar un nodo. Si yo inserto un nodo aquí, ¿vale? Y yo ahora muevo un poco los puntos, fijaros que ahora yo en la continuidad de esta curva estoy viendo ahí un pico, ¿vale? Este pico me puede dar ciertos problemas dependiendo de lo que yo quiera hacer, ¿vale? Me está indicando que mi curva
cuidado porque no tiene la suavidad que a lo mejor yo estoy buscando, porque tiene aquí un quiebro, ¿vale? El peine de curvatura es informativo respecto al tipo de curva que yo estoy trabajando, pero no me indica en ningún momento si es una G1, G2, G3 o G18, ¿vale? El peine de curvatura no es esa su función. Sé que hay gente por ahí que lo utilizan como tal, pero supongo que ya se habrán dado cuenta que en el momento que haces una G2 y una G3 y una G4, no eres capaz de identificarlo, al no ser que la curva sea perfecta como las que tenemos abajo, ¿vale? Pero es que rara vez nosotros vamos a hacer una curva que sea perfecta. Otra opción que tiene en este caso el peine de curvatura, bueno, pues es indicarnos si dos splines o una misma que está dividida en dos tiene algún tipo de tangencia o continuidad, ¿vale? Porque aquí podemos ver que está abierta, ¿vale? Y si vemos que está abierta, pues obviamente estas dos splines no tienen una continuidad ni tienen una tangencia. Si nosotros la ponemos tangente, pues vemos que bueno, en este caso lo estoy poniendo a ojo, ¿vale? No quiero, ya sabéis que para poner tangente tengo que poner aquí dos líneas de construcción y poner las tangentes. No me queda más remedio porque las splines de momento pues no nos deja poner una spline tangente a otra. No sé cuándo nos añadirán esa opción, que estaría muy bien, pero bueno, pues en fin, de momento nos tendremos que acostumbrar o apañar con lo que tenemos. Si ponemos estas dos tangentes, pues ya podemos ver aquí que el peine de curvatura no se ha puesto tangente porque no sé lo que me ha hecho. Vale, no está enganchado a la spline como es normal. Nunca se pone tangente, ¿vale? Mira, otra cosa también, ¿veis aquí? Puede parecer que la curva está bien, ¿vale? Y sin embargo, fijaros qué S nos hace ahí en el medio, ¿vale? Es una S que a simple vista es muy, bueno, sí, se ve aquí la S, en este caso es sutil, pero bueno, a simple vista se aprecia, ¿vale? Pero hay momentos en los que es prácticamente inapreciable y el peine de curvatura inmediatamente te lo va a notificar, ¿vale? Si yo modifico esto un poco y lo trampeo, ¿vale? Lo voy a trampear para que a simple vista, a ver si así ya, bueno, pues casi es vamos, que no se aprecia, vamos, ¿vale? Es difícil de apreciar, bueno, todavía se aprecia bastante bien, pero bueno, se puede mejorar, ¿vale? El asunto, se puede mejorar para que parezca casi inapreciable, ¿vale? Como pasó antes. Es todo currárselo un poco, ¿no? Mira, ahí ya es muy difícil ver que aquí hay una S, ¿vale? Es muy difícil, hay que tener buen ojo y tal, es difícil de apreciar. Sin embargo, si entramos, veis como el peine de curvatura ya nos lo está chivando. Ya nos está chivando de que ahí hay una S, lo cual quiere decir que tenemos un bulto, ¿vale? Esto, bueno, pues ya tendríamos nosotros que intentar que fuese en la misma dirección. Fijaros que aquí hay el quiebro del punto que añadí antes, que este punto no sé si tenemos opción para luego quitarlo, porque tenemos unir curvas, que en este caso me permite unir estas dos curvas, pero no sé si me permite quitar este quiebro. A ver si le digo aquí menos. No. Si lo suprimo, sí me lo quita, pero fijaros que el efecto sigue ahí, con lo cual lo quita visualmente, no quita lo que es en sí el punto. Igual hay que reducir la cantidad de puntos para que te lo quite, ¿vale? Pero bueno, fijaros cómo el peine de curvatura en todo momento nos chiva todas esas cosas, ¿vale? En sí es un chivato, ¿vale? De la forma que nosotros estamos haciendo. Podemos hacer una curva muy suave o podemos hacer una curva muy tosca. Hay un montón de gente que los veo yo por ahí que dibujan las splines y empiezan punto, 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 punto. Para hacer una curva emplean 50.000 millones de puntos. Bueno, pues eso obviamente, eso es horrible, ¿vale? Porque al final lo que tienes es una curva muy mala, ¿vale? Muy mala. Poco o nada suave. Cualquier programa de corte o de impresión o de alguna cosa así va a ir a saltos, ¿vale? A saltos, y eso es horrible. Bueno, pues ya veis un poco cuál es la utilidad del peine de curvatura, ¿vale? El peine de curvatura yo siempre lo utilizo, pues eso, para ver si mi curva
sobre todo cuando tiene más puntos de los que me gusta controlar, es muy bueno para saber si hay cambios de dirección, si hay quiebros, si hay las tangencias, las continuidades, etcétera, etcétera, que nos interesan, ¿vale? Pero no es un elemento muy útil para identificar G2, G3 y G4, ¿vale? Sí que, ya os digo, sí que ayuda a diferenciar entre lo que es G1 y de G2 para arriba, pero entre G2, G3, G4, G5 la diferencia con el peine de curvatura no la vamos a ver a simple vista. Necesitamos herramientas que nos asesoren. Claro, cuando te pasan una pieza, como por ejemplo esta que tengo yo aquí que he diseñado en otro programa, esta está diseñada en Alias, como podéis ver es un sólido y bueno, yo aquí le puse el peine de curvatura. Podemos observar el peine de curvatura. Nosotros aquí lo que podemos identificar con el peine de curvatura es que tiene una continuidad, que no es solo una tangencia, ¿vale? Eso nos está diciendo el peine de curvatura. No es solo una tangencia, hay una continuidad. Ahora no sabemos si hay una aceleración, no la hay, de qué tipo es. Eso no lo podemos saber con el peine de curvatura. Lo único que nos queda es coger la herramienta de info que tenemos en Courbes, ¿vale? Que no se os olvide que es del banco Courbes, ¿vale? Yo la tengo sacada para aquí para afuera, pero es esta que hay en el banco Courbes. Y entonces si nosotros pinchamos aquí y nos ponemos en planta, muy útil también, y si ponemos una transparencia ya sería la de Dios, porque es muy difícil ver los colores en FreeCAD, siempre lo estoy diciendo, que yo no sé. Vamos, los que desarrollan FreeCAD deben de tener una vista de águila, porque de otra manera yo no me lo explico cómo carajo utilizan unos colores por defecto tan sumamente espantosos y, y poco visibles. Es que este morado que utilizan aquí, o morado, o no sé qué demonios es, y estas líneas, es que no se ve con un fondo como este, es que no se ve. O sea, es horrible, no sé, o yo soy ciego o ellos tienen vista de águila, porque de otra manera esto no me cuadra. Pero bueno, en fin, podemos observar cómo, ¿vale? Tenemos dos segmentos, 3 puntos colineales, ¿vale? Tenemos un G2, sale con un G2, ¿vale? Y aquí la curva entra con otro G2 porque podemos observar que hay 3 puntos y 2 segmentos, ¿vale? También otra cosa que podemos identificar, vaya por Dios, es que entre puntos no hay la misma distancia, ¿vale? Lo cual quiere decir que nuestra curva está un poco más apretada que, vamos, que todavía podría venirse aquí al medio, pero ya tendríamos otra curva completamente distinta. Yo obviamente esto calqué una imagen y para poder adaptarme a esta curva no tuve más remedio que mover los puntos, ¿vale? Porque si no muevo los puntos no obtengo la curva que yo quería calcar, ¿vale? Y bueno, pues como podéis ver, no deja de ser G2, ¿vale? No nos podemos fiar, como os digo, de lo que nos muestra el peine de curvatura, porque con el peine de curvatura no vamos a identificar de G2 para arriba, no vamos a poder identificarlo. Lo único que vamos a poder saber con el peine de curvatura es si es tangente o tiene una continuidad. Eso sí que lo vamos a saber, ¿vale? Porque yo aquí puedo tener G18 si queréis y vamos a tener un peine de curvatura, bueno, pues parecido, no igual, pero parecido, pero va a ser muy difícil decir, claro, sí, ese peine de curvatura obviamente es un G18. Imposible, ¿vale? Imposible. Por tanto, ya os digo, los peines de curvatura pueden tener prácticamente cualquier forma. Nosotros en lo único que tenemos que observar en el peine de curvatura es si aquí nos sale, vamos a dibujarlo para que veáis la diferencia. Vamos a poner a ver, hombre. Vamos a poner un rectángulo, pero no en construcción, sino normal. ¿Dónde está el rectángulo? Aquí. Con los cantos redondeados, ¿vale? Bueno, no sé de cuánto era ese, pero vamos a hacer uno parecidillo, ¿vale? Una cosa así. ¿Vale? Si yo este lo extruyo, ¿estoy dónde? En Z10 me vale perfectamente. Bueno, 10 quizás sea poco. Yo creo que aquí le había metido... ¿Dónde está? Datos. Creo que era una altura de 30.
¿vale? Si nosotros comparamos peine de curvatura con peine de curvatura, vamos a ponerle el mismo peine a ambos. Voy a borrar este, aunque creo que puedo añadirlo. Sí, puedo añadirlo. Si pincho ahí y pincho en este, ahí está, ¿vale? No necesito borrarlo, puedo añadirlo aquí en Edge, ¿vale? Añado otro y ya así me lo muestra. ¿Por qué hago eso? Bueno, pues porque así tengo las mismas configuraciones, ¿vale? 20 samples y la misma escala, ¿vale? Entonces así puedo coger y puedo comparar. Este color amarillo que tiene la pieza pues me confunde, así que vamos a ir a apariencia y vamos a ponerle pues el mismo color que tiene la otra, un blanco y ya está, ¿vale? Para que así no nos dé confusión. Fijaros cómo entre un peine y el otro, pues aquí sí que tenemos información. Este nos está diciendo que esta curvatura que tenemos en este cuadro, en este cuadrado, es una curvatura de tipo G1, es decir, es tangente y se acabó, lo cual quiere decir que es un arco de circunferencia y punto, ¿vale? Sin embargo, aquí pues el peine de curvatura nos está diciendo, ojo, esta curvatura, además de tangencia, también tiene una continuidad, ¿vale? Y tal vez una aceleración, pero eso no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos porque el peine de curvatura se deforma dependiendo de cómo movamos nosotros los puntos de la spline, ¿vale? Toma una forma u otra. Entonces ahí nosotros ya no podemos saber más, ¿vale? Podemos estar seguros de que sí, de que esta superficie o esta curvatura es por lo menos de tipo G2. Puede ser más, menos no, ¿vale? Lo que tenemos claro es que menos de G2 no puede ser, porque esta ya sería G1, no se parece, ¿vale? Hay una diferencia notable. Entonces, nosotros aquí ya, esa información es la que nos da el peine de curvatura. Tenemos por lo menos una G2. Ahora, si quieres más información, te toca averiguarlo. Si el programa te brinda herramientas, como por ejemplo la posibilidad de ver, pues, ¿cómo se llama esto? La estructura, ¿vale? Pues entonces podemos ver el número de puntos. Nosotros ya sabemos que si son 2 segmentos, lo cual quiere decir que son 3 puntos, es un G2. Si tenemos 3 segmentos, G3. Si tenemos 4, G4 y así sucesivamente, ¿vale? Según el número de segmentos. Fijaros que para un G1 pues solamente tenemos un segmento. Si nosotros pinchamos aquí, bueno, en este caso para el G1, a ver, déjame mirar. Sí, el G1 como es un arco de circunferencia, la herramienta de info no nos da ningún tipo de información, ¿vale? En un arco de circunferencia no nos pone la estructura. ¿Por qué? Porque no es una spline, es un arco de circunferencia. Solo si el arco de circunferencia lo hacemos con una spline, entonces nos muestra el asunto como nos lo muestra, por ejemplo, aquí, ¿vale? Porque esta es una spline. Al ser una spline sí que nos muestra la estructura esta, ¿vale? Pero si es un arco de circunferencia, no, ¿vale? Ya sabéis que con la spline podemos simular un arco de circunferencia porque nunca será igual, ¿vale? Con una spline es casi imposible hacer un arco de circunferencia. Siempre va a haber un error. Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería explicaros, ¿vale? Porque vi que, bueno, pues que aquí Luis Quezada pues tenía esa duda, ¿vale? Y es que esa duda obviamente es obvia porque con el peine de curvatura no vas a poder identificar qué tipo de continuidad tiene. Sí vas a identificar que tiene continuidad, pero no vas a saber si es G2, G3 o G18. Eso es técnicamente imposible, ¿vale? La única manera es utilizar herramientas si el programa te las brinda, porque como os dije, por ejemplo, AutoCAD no tiene herramientas para poder identificar el tipo de curvatura. Si tú haces la spline en AutoCAD, sí que puedes saberlo porque sabes el número de puntos que has puesto colineales, entonces puedes saberlo. Pero si la pieza que te envían es una pieza que es solamente un sólido, no vas a poder de ninguna manera averiguar con AutoCAD qué tipo de curvatura sea. O sea, es a no ser que, bueno, pues te programes tú en el script que tiene AutoCAD, que tiene dos, creo que es Lisp y el otro es Visual Basic o Visual CAD o algo así, no sé, porque como le cambian de nombre continuamente, pues ya no sé por dónde anda.
Si programas una rutina que sea capaz de identificar qué tipo de curva es, pues entonces sí, tendrás herramienta en AutoCAD, pero por defecto no la tiene, ¿vale? Tampoco la tiene, por ejemplo, LibreCAD ni QCAD, no tienen herramienta para poder analizar un sólido. De mano, LibreCAD y QCAD no pueden abrir objetos tridimensionales, como por ejemplo estos, ¿vale? Pero en FreeCAD sí que lo tenemos y os estoy haciendo la muestra. Esta es una pieza que importé de otro programa. Como podéis ver, no tenemos árbol, solo es un sólido. Si nosotros lo analizamos, nos va a decir que es un sólido y punto. ¿Vale? Ahí lo podemos ver. Es un sólido, bueno, su volumen, su área, su longitud, su orientación, etcétera, etcétera. Distinta información que nos da, pero en ningún momento vemos el árbol de cómo fue creada. No vemos sus curvas, no tenemos acceso a sus curvas, no tenemos acceso a su sketch, no tenemos acceso absolutamente a nada porque es una figura importada de otro programa. Y sin embargo, aunque está importada de otro programa, con la herramienta de información de curves, nosotros podemos averiguar qué tipo de curvatura en este caso tiene. ¿Vale? Es una herramienta muy potente, aunque pueda parecer, vaya herramienta más básica, una ID da información que no me sirve para nada. Además aquí tenemos un montón de información, como por ejemplo el grado de la curva, algo bastante importante también. Pero bueno, ya veis, es necesario tener las herramientas adecuadas. Si no tienes el modelo en 3D, bien sea exportado de otro programa o bien sea creado en tu propio programa, a ver, si es creado en tu propio programa, sabes perfectamente el tipo de continuidad que tienes. Si es creado en otro programa, si tienes las herramientas para poder analizarlo, no vas a tener problema. Ahora, si no tienes el modelo 3D para poder estudiarlo, en la forma en la que esté, me da exactamente igual, o el programa no tiene herramientas para poder informarte de eso, no vas a averiguar qué tipo de curvatura tienes en tu vida, ¿vale? Ni con Peine, ni con Zebra, ni con ninguna otra cosa, porque sí que te va a decir si es tangente o tiene continuidad, pero hasta ahí llega la información que vas a poder obtener, ¿vale? No vas a tener más. Hombre, a simple vista ya se ve, ¿vale? Si quitamos esto y ponemos así el sombreado, a simple vista, ¿vale? Un objeto, lo tengamos en la mano o lo tengamos en pantalla, nosotros podemos claramente decir que este es un G1 y que este tiene una continuidad, ¿vale? Sin analizar más. Simplemente visualmente, aquel de ahí atrás es un G1, es decir, es tangente, un arco de circunferencia, y este de aquí de adelante tiene una continuidad. No podemos saber más, ¿vale? Ya tenemos que utilizar herramientas que nos informen si es que contamos con ellas, ¿vale? Y bueno, y contamos también con los elementos, porque si lo tienes en la mano, o sea, si no tienes el modelo 3D y lo que tienes es el objeto en la mano, visualmente tú puedes decir es tangente o tiene una continuidad. Pero ¿qué tipo de continuidad? G2, G3, G4, no lo vas a poder saber si no tienes herramientas para poder medir eso, ¿vale? Para poder medir eso, las herramientas son máquinas extremadamente complejas y por supuesto caras, ¿vale? Con lo cual no vamos a poder sacar mucho. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que con esto os quede claro, ¿vale? Y no tengáis esas dudas, porque sé que, bueno, en este caso solo lo ha comentado Luis Quezada, pero sé que más de uno teníais esa misma duda, por eso quise hacer este vídeo, ¿vale? Para que os quedase, en este caso, más claro. Bueno, pues como siempre, un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos.